Primera los Corintios 7:17. La lectura será hasta el versículo 24. Siga con su vista, yo le indicaré a la hora de que se una para todos leer a una sola voz. Estemos orando por la hermana Sara, el hermano Roberto, hermano Antonio. Se reporta que a la hora de subirse al carro los wipers no estaban funcionando. Le dije, pues arráncase al AutoZone, pero parece que no se arrancó el AutoZone. Pero gloria al Señor, estamos anticipando bendición en esta tarde. Y a la hora de predicar la palabra de Dios, somos llamados a atender el llamado del mismo. Primera los Corintios 7 dice en el versículo 17 de esta edificante carta. A la letra, siga con su vista. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener la libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Título del mensaje de esta tarde: no se hagan esclavos, extraído precisamente del texto número 23, versículo 23. Ese sí voy a pedirle que lo leamos todos a una voz. Es un versículo breve y de ahí es donde el Señor nos concede encontrar el título de este mensaje. Si lo tienen, el versículo 23, leamos todos a una sola voz. Dice así la palabra de Dios: ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Cómo les suena eso? Una vez más, todos a una voz. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos de los hombres. En la introducción al mensaje de Dios para los suyos acá en esta iglesia local, nos llevará a ocuparnos en una consideración elemental. El sujeto pluralizado que leemos en las últimas tres palabras del versículo 23 nos lo revela, porque dice ahí esas últimas palabras del versículo 23, de los hombres. La expresión pluralizada en sí se da después del punto y seguido, ¿lo ve? El punto y seguido refiere a ese plural porque dice hagan, es decir, no haga una sola cosa, sino hagan, plural, esclavos. No dice esclavo, esclavos. Si tomamos en cuenta esa pluralización, habremos de entender que de los hombres, así pluralizado, refiere cuando menos dos o más. Es decir, podrían ser 3, 10, 30, 100, 500, 1000 o más. Después del punto y seguido, la expresión definitivamente es imperativa negativa. ¿La ve? ¿Por qué? Dice claramente a la letra el versículo 23, ustedes fueron comprados por precio. Dice, no se hagan. Ahí está el imperativo negativo. No se hagan. No se hagan. Así es que es aterrador pensar que alguien sea tan necio como para aceptar la autoimposición de una esclavitud, porque no dice que otros nos esclavizarán, tampoco dice otros te van a perseguir para esclavizarte, dice se hagan.
Si se ha de acatar esa orden, ese imperativo negativo, habremos de empezar por reconocer que no intervienen agentes ni factores externos. Es un sometimiento a esclavitud autoimpuesto, causado en mí por mí mismo. Resolver, pues, a favor el imperativo que dicta su bendita palabra, habrá de demandar únicamente mi obediencia al claro y contundente imperativo si entendimos la consideración del plural que refiere el escritor aquí cuando dice los hombres. En ese dos o más está incluido el primero. ¿Y quién sería de entre los hombres ese primero? ¿Quién sería? Gracias por la pregunta. En su caso, ese primer hombre es usted. En mi caso, yo. Esclavos de sí mismos. ¿Esclavos de sí mismos? Exacto. Esclavos de sí mismos. ¿Qué es un esclavo? Quien por estar bajo el dominio jurídico de una persona carece de libertad. Quien es sometido a un deber, pasión, afecto o vicio del que es incapaz de independizarse. Acá en Estados Unidos, lo mencionamos en el boletín, el 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln abolió la esclavitud en el mundo. Podríamos decir que el primer país que condenó y abolió la esclavitud fue Dinamarca, ya en 1792. Lo siguió Francia en 1794 y después la Gran Bretaña en 1807. Desde que la nación como tal, Estados Unidos, fue fundada en 1776 y hasta 1865, la esclavitud fue legal en Estados Unidos. Y habiendo decretado la libertad o la abolición de la esclavitud por parte de Lincoln en el 1963, tomó 2 años para que quedara realmente abolida después de haber sido decretada. Por eso se dice que terminó en 1865. Vamos a abordar entonces la óptica de la esclavitud. En la Biblia encontraremos que el principal amo del esclavo del hombre natural es el pecado. Y respecto de eso es que Pablo le enseña a los corintios y les dice: no se hagan esclavos de los hombres. Y abordaremos el mensaje tal cual, pero vamos a pedir que Dios nos lleve de la mano en el mismo. Inclinemos nuestro rostro para encomendarle a Dios este mensaje. Señor y Padre nuestro, será banal y superficial avanzar en la exposición de tu palabra predicada si tu Espíritu Santo no sanciona tanto al que la habrá de proclamar como al que la habrá de recibir, prestando atención en esta hora. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo unja mis labios y también unja los oídos de todos aquellos que serán recipientes de tu verdad. Tanto aquí, debajo de este techo, como los que en un momento dado puedan atender esta prédica en las plataformas desde donde podrán retransmitirse y reproducirse. Nos abandonamos a ti, Señor, que pese mis hierros y mis limitaciones, tu voluntad se cumpla en esta hora y tu palabra sea predicada con certeza, con certidumbre y con el poder de lo alto, para que tu nombre sea glorificado. Llévanos pues de la mano y concédenos, Señor, la sensibilidad espiritual para responder a aquello ante lo cual seremos confrontados por el Santo Espíritu tuyo en esta hora. Te lo rogamos así en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. No se hagan esclavos de los hombres. Mientras que la condición de esclavitud se entiende como la imposición forzada de un individuo sobre otro, que va en directo detrimento o disminución de su libertad, acá la esclavitud a la que Pablo hace referencia es una esclavitud autoimpuesta. Inexplicable. Si no lo sabía o si no se había dado cuenta, aquellos que nos preciamos de ser creyentes somos de Dios. Cada verdadero creyente, cada uno de los que genuinamente nos rendimos a Dios,
para salvación y vida eterna. Sabemos que tenemos ese don porque Jesucristo nos compró. Nos compró. Comprar, ¿qué quiere decir comprar? Adquirir y hacerse dueño de algo o de alguien por un valor equivalente, inferior o superior al que tiene el objeto o sujeto que se compra. No, quien pagó un precio incalculablemente alto por usted y por el que habla fue Cristo, no fue mi padre o mi madre. Fue Cristo, no fue mi academia ni mis posgrados, fue Cristo. No fueron mis influencias o mis recursos económicos, fue Cristo. No fue mi historial laboral, la compañía a la que presto mis servicios, ni el buen sueldo que percibo, fue Cristo. No fue mi propia prudencia, no fue mi propia justicia o mi propia opinión, fue Cristo. No fue mi poder de decisión, fue Cristo. Y lo hizo por un precio. ¿A cuánto habrá ascendido el valor, el precio, el evalúo respecto de quienes nos compró y por cuánto? Incalculable. ¿Quién podría decir que la vida de uno tiene precio? Muchísimo menos cuando la vida de ese uno es Dios encarnado, poniendo su vida en lugar de la nuestra para ser sacrificado en ese madero en el cual entregó su vida para hacer posible la reconciliación entre Dios Padre y el perverso pecador. ¿En qué consiste ser esclavos de los hombres? A fin de cuentas, nos habla de eso el título, no se hagan esclavos de los hombres. ¿En qué consiste eso? Gracias por la pregunta. Allá en Juan 8:34 encontramos una enseñanza de esas precisas a la más micrométrica medida, en donde nos relata Juan y dice: Jesús le respondió, prepárese porque lo que va a responder el maestro es luz. En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El argumento era con los fariseos respecto a la libertad que Cristo ofrecía. Los fariseos refutaban y decían: hey, nosotros somos padres de Abraham, nosotros nunca hemos sido pecaminosos, nunca hemos sido esclavos del pecado, esclavos de nadie. Y Jesús les responde: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Usted ha cometido pecado? ¿Ustedes han cometido pecado? ¿Quién no ha cometido pecado? Por haber cometido pecado, esclavos somos del pecado. Esclavos somos del pecado. No estoy de acuerdo con usted, pues sería no estar de acuerdo con Cristo, porque esa fue la enseñanza que el Maestro dio. Y se la dio a los religiosos, se los dio a los pesados en ese bagaje de gente aparentemente piadosa. El ser esclavos de los hombres es resultado directo de estar a disposición de pecadores antes que a la disposición de Dios. Si entendemos que aunque comprados por la preciosa sangre de Cristo seguimos siendo pecadores, es la razón por la que ya dijimos el plural de hombres empieza con el singular hombre, es decir, yo. Y así es como llegamos al primer punto de nuestro bosquejo: no se hagan esclavos de los hombres. Punto número 1, versículos 17 y 18. Un andar según ha sido llamado. Un andar según ha sido llamado. Punto número 1. Andar, ¿qué quiere decir? Peripateo, vivir según haya sido llamado. Según Dios llamó, y luego dice a cada cual, es personal. ¿Verdad que habemos muchos que alguna vez o fuimos testigos o fuimos quienes le quisimos proponer a Dios que queríamos primero limpiar nuestra vida antes de acercarnos a Él?
No, sí, mira, a mí como que Dios me está llamando, pero yo sé que soy demasiado pecaminoso, déjame tratar de más o menos alinearme para entonces rendirme a Dios. No, 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 no. Nunca fue así, nunca fue así en el cuadro de la voluntad de Dios. Es el llamado de Dios el que nos purifica, nos transforma, empezando por un nuevo nacimiento. Notemos lo específico que es la indicación, un llamado individual y personal cuando dice cada cual. Cada cual quiere decir cada uno. Y el llamado es particular. A cada uno de nosotros nos llama de diferente manera. Nos llama en diferente momento. Nos llama con una convicción que es necesariamente variable entre unos y otros. Notemos lo específico que es esa indicación, un llamado individual y personal. Esta es la primera de 3 ocasiones que en este pasaje Pablo menciona o cita el principio bíblico y eterno del contentamiento. Ese que es requerido de todos los que profesaron su fe en Cristo y que como cristianos sostienen o sostenemos un testimonio probado. Este principio del contentamiento lo veremos también en los versículos 20 y 24, parte del mensaje de hoy. Pero aquí en el versículo 18 leemos, ¿fue llamado alguno? Está ahí la pregunta, ¿verdad? Después de complementar la pregunta, dice, ¿fue llamado a alguien? Y ahí podemos ver que no dice algunos, ni tampoco fue llamado, fue llamado algunos, dice alguien. Hay una singularidad ahí. Ya sea circunciso o incircunciso. ¿Por qué? Porque el símbolo en la carne de una estirpe generacional que le identifica racial y culturalmente es solamente eso. Mientras que en el plano espiritual acarreaba el significado de ley cumplida. Y como siempre se da en las epístolas, sobre todo las de Pablo, el término llamado refiere un llamado eficaz de Dios, un llamado eficaz que salva, Déjeme asomarme a este respaldo bíblico. No lo había considerado, pero el Señor me está moviendo a hacerlo. En el 8:30 de Romanos leemos, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Es un llamado. Es un llamado. Ninguna de estas condiciones enlistadas en esta cadena dorada de la soteriología podría ser sustentada aislada de las demás. Es decir, el concepto teológico completo y sólido lo comprende la cadena que conecta una con otra. Se comete un error cuando se trata de explicar cada una de las posturas o de las condiciones espirituales que guarda aquel elegido de Dios, si se trata de estudiar aisladamente. Pero aquí en el 8:30 lo podemos ver como un solo concepto detallado, no como varios conceptos. Y ahí es donde se caen disputas necias, tratando de decir, no, espérate, esto no es cierto, no, tú no crees correctamente. Es que tratamos de desglosar cada parte de esta cadena y apreciarla y valorarla por separado, cuando su verdadero valor eterno lo tiene el conjunto de. Y así es como podemos leer el concepto completo, en el que podemos encontrar que cada uno de estos estados confirma, reafirma y fortalece. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y entonces, no, pues el llamado divino, no es cierto, eso no va de acuerdo al resto de la revelación. No, pero aquí dice que los predestinó. No, es que la predestinación, no, eso no está bien estudiada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es suficiente para... Y luego a los que justificó, no, pues que la justificación y se hace un batidillo de creencias, cuando es un solo concepto que Dios tiene a bien revelar en sus detalles.
Y es como habríamos de considerarlo y apreciarlo. Porque ese es el llamado eficaz de Dios. Un llamado que empieza por una convocatoria que termina en una conclusión salvífica. ¿Qué pasó en el ínter? Si lo quieres estudiar y tienes madurez para hacerlo, abórdalo. Pero si estás adolescente y eres neófito, no quieras desglosar los conceptos que están en esa cadena y quererle encontrar una explicación lógica a eso, porque entonces vas a caer en el error. ¿Fue llamado alguno? Pregunta Pablo a los corintios. ¿Fue llamado a alguien? Y luego presenta el estado de circunciso, de incircunciso. Tal vez usted todavía no entienda muy bien esto de la circuncisión o de la incircuncisión, pero se está refiriendo a aquellos judíos que habrían de convertirse al cristianismo, que culturalmente desde niños habían sido circuncidados. ¿Por qué es tan importante esto de la circuncisión para los judíos? Bueno, porque tiene que ver con el órgano reproductor del hombre, del cual habría de venir una siguiente generación, de quienes tendrían el estirpe espiritual del padre Abraham. Y todos los circuncidados eran los judíos. Pero estos judíos se estaban convirtiendo, gloria al Señor, ¿a qué? Al cristianismo. Mientras los incircuncisos eran todos los gentiles, todos los no judíos, que de acuerdo al ministerio de Pablo estaban convirtiéndose exactamente en ese contexto se encuentra la iglesia de Corinto. Aquellos que sin ser judíos, siendo gentiles, siendo de una cultura griega, siendo de una cultura completamente ajena a la historia bíblica de los hebreos, habían sido alcanzados por la gracia de Dios y se habían rendido a Cristo para salvación. Ellos son los incircuncisos. Pablo va a poner entonces un punto final, va a ser como un borrón y cuenta nueva y dice: olvídense de la circuncisión, olvídense de la circuncisión. Fueron llamados, alguno de ustedes fue llamado circunciso, es decir, alguno de ustedes fue llamado desde el judaísmo, o alguno de ustedes fue llamado desde el pueblo de los gentiles. Pues quiero decirles que eso no es de trascender. Ya circunciso o incircunciso, el símbolo en la carne de una estirpe generacional que identifica racial y culturalmente, no trasciende. En el plano espiritual acarreaba el significado de la ley cumplida, como siempre se da en las epístolas. Aquí está el llamado que sí cuenta en el plano espiritual, ¿cuál? La irresistible gracia de Dios. Cuando Gálatas 5 del 1 al 6, y nosotros leímos del 1 al 12, si se acuerda, congregacionalmente, Pablo va a tratar ese sesgo doctrinal entre los judíos convertidos al cristianismo y gentiles que, habiendo sido recipientes de la sublime gracia de Dios para el don de la salvación, allá en las iglesias de Galacia. Usted sabe que las iglesias de Galacia no era una iglesia, eran varias iglesias. Galacia no es una ciudad, Galacia es una región. Mientras que la iglesia de Filipos, los filipenses, era una ciudad, Filipos. Corinto era una ciudad, Tesalónica era una ciudad, Galacia eran diferentes ciudades, era una región. Y Pablo escribe a los de la región, a los de las iglesias que estaban en la región de Galacia, y lo que escribe yo diría es un alivio para aquellos que estaban convirtiéndose como resultado de oír el evangelio de Cristo. Y en esas iglesias de Galacia repentinamente se les venía a los que ya habían sido salvos, se les venía a exigir de parte de algunos judaizantes ahí ser circuncidados. ¿Ya te convertiste a Cristo? Pues si vas a ser de la simiente de Abraham, si vas a ser de los de Cristo, tienes que circuncidarte. Acá la instrucción de Pablo aparece para aclarar resolutivamente el asunto y decir que ninguna de estas opciones, es decir, para el gentil circuncidarse o para el judío circuncidado revertir la circuncisión, trasciende. La condición de aquel en la carne era una o era otra, pero no significaba diferencia. La identidad ahora sería, es y será
no carnal, espiritual. Espiritual. De manera que un andar según ha sido llamado, ¿eres circunciso o eres incircunciso? Eso no trasciende. El plano espiritual es el que trasciende. Y desde ese plano espiritual, yo te quiero decir, no tienes por qué hacerte esclavo de los hombres. Punto número 2. En los versículos 19 y 20 vamos a encontrar que esta explicación se hace un poquito más profunda. Un permanecer según ha sido llamado. Punto número 2. Un permanecer según ha sido llamado. Si antes del llamado eficaz de Dios a la salvación se era circunciso o circuncidado, ya Pablo resolvió la nulidad de validez eterna que esa condición en la carne tiene, en su cuerpo tiene. Pues ahora se ocupará ya no al antes de la salvación, sino al después. La cultura y el orden social y las ceremonias externas carecen de relevancia para la vida en Cristo, cuando la espiritualidad no solo es prioritaria, sino que es lo único que cuenta, lo único que contiene un valor incalculable intrínseco, lo único. No es prioridad, simplemente es lo único. Así podemos encontrar que al final de este versículo 19, si lo leemos a la letra, dice, siga con su vista. Estoy en 1 Corintios 7, versículo 19. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino que dice, el guardar los mandamientos de Dios. Ahí está la resolución espiritual. ¿Vas a venirme aquí a hablar de tu alcurnia generacional porque eres hijo de Abraham circuncidado? ¿O te vas a sentir de segunda clase porque tú eres gentil y nadie te circuncidó? Eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que tiene que ver aquí? El guardar los mandamientos de Dios. Es entonces lo que importa y cuenta. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es lo que para Dios tiene un valor de trascendencia espiritual. La fe y la obediencia. ¿A qué? A guardar los mandamientos de Dios. Y no a la inclinación de los hombres. Porque hacer eso nos esclavizarían. Pero permítame ser más específico. No. Tampoco a las preferencias personales del hombre. Del yo. Del yo. Prefiero. ¿Cuántas veces nosotros debatimos con un precepto bíblico apoyado en una propia opinión, que a lo mejor sacamos de una enseñanza del pasado, que más que bíblica fue denominacional, que más que bíblica fue cultural, ¿verdad? Como en esas preferencias y esas culturas denominacionales, si no vienes con camisa blanca y con corbata, pues se te tacha de impío. Entonces la iglesia se tiene que llamar iglesia de hombres encamisados con camisa blanca y encorbatados, porque si no, ofenden a Dios. ¿De dónde salió eso? De una preferencia denominacional, de algo que le agradaba tal vez ahí al pastor o al líder, y llegó a marcar eso como norma, ¿verdad? Recuerdo que cuando nos empezamos a reunir aquí en Carlton Oaks como iglesia, y ya se habló de la probabilidad de abrir las puertas para este ministerio hispano, el pastor Craig me decía, me doy cuenta que tú siempre vienes de traje y de corbata. Dice, yo no tengo esa convicción.
Y le dije, pues esto es personal. Si un soldado raso en la Marina de los Estados Unidos, para servir a un país que no deja de ser terrenal o mundano, se tiene que vestir apropiadamente, y esa vestimenta le da personalidad al que sirve en las Fuerzas Armadas del país. Y en todas partes y en todos los círculos de la sociedad se reconoce a aquel hombre uniformado en un plano terrenal, le dije yo. Y él es retirado de los Marines, de la Marina de los Estados Unidos. No de la naval, pero de los Marines, de la infantería sería en español. Cuando el hombre está uniformado, honra a su rama del ejército. Yo no voy a imponerle a nadie que venga de saco y de corbata y de camisa blanca. Si Dios pone esa convicción en alguno, gloria a Dios. Ahora, si usted va a ser parte del ministerio y va a estar enfrente de la congregación, sí, ahí hay una área en la que la jurisdicción tiene que tomar un lugar. Y ya en esas condiciones es algo diferente. Pero ese tipo de convicciones heredadas o ese tipo de enseñanzas heredadas de otras congregaciones o de otras enseñanzas que se fueron por la orillita de la verdad, pero no fueron al centro de la verdad, a veces son las que nos predisponen. Y cuando escuchamos la verdad sólida, la verdad central del propósito de Dios en una interpretación con una hermenéutica correcta, decimos, ay, no, se me hace demasiado exagerado. ¿Y cuál es tu referencia? Pues que yo una vez aprendí así allá. Pregúntate si lo que aprendiste allá no fue demasiadamente laxo, no fue dado a la ligera. Acabo de estar en Guadalajara y atendiendo una prédica ahí, pues parecía una plática motivacional de cómo Dios es un súbdito nuestro para hacernos felices. ¿De dónde sale esa tendencia? ¿De dónde sale esa línea? Con otro rótulo, pero son enseñanzas ajenas a la verdad. Así como la de los gnósticos en los tiempos de los apóstoles, en donde Juan se tenía que parar y con celo por la verdad decía, no, esto que les están enseñando los gnósticos no es cierto. Cristo es la verdad. Cristo es Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Y aquellos dicen, caray, este viene muy estricto. Pregúntate si cuando la palabra de Dios predicada con la verdad y desde la verdad y con una explicación verdadera de lo que Dios dice en su palabra, confronta tu presuposición anteriormente adquirida, no está nada más sacándote del error para ponerte en lo correcto. Leemos al final del versículo 19, aquí en 1 Corintios 7, guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos a ir uno por uno a mencionar y a estudiar los mandamientos de Dios? Los estudiosos dicen, y estoy hablando de rabinos, que cuando menos hay 613. Así es que si nos ocupara un minuto cada uno, pues tendríamos que estar aquí 613 minutos. Pero el maestro viene y resuelve en un solo mandamiento toda la ley. Usted sabe cómo lo resolvió, ¿verdad? Ama al Señor con todo tu corazón. En eso se resume. Y a tu prójimo. ¿Nota usted el orden? Dios, tu prójimo, como a ti mismo. La tendencia secular de esta psicología pervertida
¿qué dice? No tienes que amarte a ti, porque si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a los demás? Y viene y rompe en dos, o rompe en 1000 pedazos el precepto bíblico. Y uno podría sorprenderse de que esas enseñanzas las encuentre en el mundo, pero la sorpresa se vuelve superlativa porque esa enseñanza se encuentra en muchas iglesias. Guardar los mandamientos de Dios. Es que ese amar tiene que ver con el amor agape, con el amor sublime, incondicional y puro. Es entonces lo que importa y cuenta, porque simple y llanamente es lo que para Dios tiene un valor de trascendencia espiritual. ¿Y cómo voy a expresarle este amor a Dios? Con arrumacos y presuntos, ¿cómo se puede decir? Mimos o expresiones cariñosas y afectivas, no. La manera de expresarlo es obedeciéndole. Obedeciéndole. Por eso dice guardar los mandamientos. Es la fe y la obediencia al guardar los mandamientos de Dios. Y tenemos que entender cómo guardar. Para ninguno de nosotros va a ser fácil obedecer los mandatos de Dios mientras no los guardemos. ¿En dónde? En nosotros. Mientras no los guardemos en nosotros, va a ser algo ajeno a nosotros. Entonces obedecer los mandamientos de Dios va a ser tedioso, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios en esto y en aquello y también en esto y también en aquello y con mi padre y con mi autoridad y con... porque es ajeno. Pero guardarlos es, conozco el mandamiento de Dios y lo guardo en mi corazón. Ahora ya está ahí. Obedecerlo entonces es una reacción casi como si fuera un acto reflejo. Y al guardar los mandamientos de Dios, ni me sacrifico, ni me pesa, ni me tengo que cortar las venas. Es algo que me surge. No a la inclinación de los hombres, nos esclavizarían. Pero ¿qué del esclavizarme a mí mismo? ¿Qué del yo, del egocentrismo del que muchos de nosotros nos hemos hecho esclavos? En el versículo 20 el imperativo no solo es solo es en el plano personal e individual, porque dice cada uno. Y se emite con una intensidad militarizada. Dice permanezca, estoy en el versículo 20. Permanezca, dice cada uno permanezca. Permanecer. Mantenerse en el mismo estado, lugar o condición sin cambios por un tiempo indefinido. Yo les he platicado de cómo el pastor que Dios tuvo a bien poner en mi vida por 7 años, siendo también un teniente retirado de los Marines, decía, si no puedes entender qué quiere decir permanecer, déjame explicarte cómo lo manejábamos en el ejército. Permanecer en el ejército es que si tú recibes una orden, tienes que mantenerte en un acato absoluto a esa orden hasta que haya otra orden. Y mientras te capacitaban ahí en el entrenamiento, te capacitaban para que tu disciplina fuese tal que a la hora de estar defendiendo a tu patria en un conflicto militar, tuvieras el entrenamiento suficiente para poder acatar esa orden. De manera que te podían sacar a las 2 de la mañana después de que llevabas apenas 2 o 3 horas dormido
y en pijama sacarte en medio del patio que estaba a una temperatura de unos 36, 38 grados, titiritando, y te decían, ponte en fila. Y te decían, agarra tu fusil y levántalo con tus dos manos, con tus dos brazos sobre tu cabeza. ¿Para qué hacían eso? Para someter tu voluntad y para entrenarte, dice. Y ahí titiritando tenías que estar con el rifle arriba de tu cabeza. Y oye, lo dices fácil, pero trata de soportarlo unos 3 minutos. Y entonces empieza a bajar. Y venía entonces el acicate para que lo levantaras. Y poco a poco había algunos que no lo soportaban, y lo bajaban, eran expulsados del entrenamiento. Tú no tienes futuro en la militar. Había otros que decían, ya, por favor, ¿hasta cuándo? Hasta que viene una nueva orden. Eso es permanecer. Eso es permanecer. Mantenerse en el mismo estado, lugar y condición, sin cambios, por tiempo indefinido. Muchas de las veces usted y yo preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Porque nuestra debilidad humana estamos oprimidos por una dimensión que se llama tiempo. ¿Hasta cuándo? En el plano divino no hay tiempo. Así es que hasta cuando Dios lo disponga, por eso dice por tiempo indefinido. El concepto o la postura que Dios le dicta a Pablo, inspirándolo para que le escriba a los Corintios, es permanecer. A partir de nuestro estado de salvación, ese estado que tenemos para la eternidad, ¿es que no tenemos vida eterna? No se hagan esclavos de los hombres, punto número 3, versículo 21 y 22. Vamos a encontrar acá un contraste entre esclavitud y libertad. Un contraste. No, Pablo no aprueba la esclavitud en la que se abusa violenta o cruelmente del que sirve. Lo que Pablo va a enseñar es que un esclavo bien puede obedecer y honrar a Cristo. Y déjenme apoyarme en Efesios 6. Si quiere venir conmigo, si no, nada más escuche. Daré lectura a 2 o 3 versículos acá en Efesios 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, sí, versículo 5 en adelante. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, y luego dice, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, ahí están los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Amén. Versículo 7. Sirvan de buena voluntad como al Señor dice, y no a los hombres. 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí está, contraste entre la esclavitud y libertad. Hay otros pasajes en los que podríamos apoyarnos, por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, pero si usted quiere consultarlos, Colosenses 3:23, 1 Timoteo 6, 1 y 2 y otros. Pero después de la interrogante con que abre el versículo 21, note usted, regresando a nuestro pasaje de 1 Corintios 7, en el versículo 21 empieza con una pregunta. Ahí puede encontrar el signo de interrogación. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pues ¿quién aquí fue llamado siendo libre del pecado? La contundente, poderosa y divina resolución apostólica abona certidumbre y paz al que no se hace esclavo de los hombres.
al que no se hace esclavo de los hombres. Dijimos que ese plural empieza con un singular, que soy yo, en el caso mío, que es usted, en el caso de usted. Y vemos aquí cómo esta prescripción apostólica, dije, abona certidumbre y paz, pero certidumbre y paz a los que no se hacen esclavos de los hombres, y vamos a verla ahí. Porque note usted lo que dice después de la pregunta. Estoy en el versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? ¿Qué dice la segunda frase? La siguiente frase. No te preocupes. Oiga, que venga Dios y me diga a mí, Gerardo, eres esclavo del pecado, pero eres un elegido mío y yo te voy a salvar. Así es que no te preocupes. No será una dosis de seguridad a la esperanza que tenemos en Cristo, que no puede ser superada por nada. No te preocupes. La Reina Valera, ¿sabe cómo traduce? No te dé cuidado. Lo mismo. Preocúpate. Si estando en esa esclavitud no has sido llamado, ahí sí, preocúpate. ¿Por qué? Porque la condenación se cierne sobre tu vida, sobre tus hombros. Una condenación de infierno para la eternidad. Pero si ya fuiste llamado, no te preocupes. Ese es el contraste entre esclavitud y libertad. Aunque en esta sociedad esto puede ser visto, puede ser considerado un mandato insensible a los que se equivocan en suponer que la libertad es algún derecho dado por Dios en lugar de una opción preferible. Dada esta consideración es que el apóstol prescribe, si está entre tus opciones posibles, es lo que está diciendo, porque dice, si puedes obtener la libertad, prefiérelo. Prefiérelo. ¿Puede usted obtener la libertad? Prefiéralo. Entre la vida ajena a Dios y la vida de libertad del pecado con Dios, prefiéralo. No se espere más, prefiéralo. En el versículo 2 va a resolver divinamente la prescripción apostólica cuando se refirió a la citada preferencia. Vamos a ver qué dice el 22. Leímos el 21, ¿se acuerda? Mire lo que dice el 22. Porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, hombre libre, es el Señor, bendito sea su nombre. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Hombre libre es del Señor en todos los sentidos que de verdad importan. Ningún hombre goza de más libertad que un cristiano. Ay, hermano, usted dirá que usted tiene más libertad que Bill Gates, que tiene millones, de acuerdo a la palabra de Dios, sí. De acuerdo a Elon Musk, sí, también. Muchas de las veces esas riquezas son las que son los vehículos de los más flagrantes, horribles y detestables pecados en el hombre. Ningún hombre entonces goza de más libertad que un cristiano. Usted y el que habla somos cristianos, si es que lo somos. Habrá alguno que solo simpatiza, o habrá alguno inclusive en las redes sociales o de las plataformas donde se transmite la predicación que no lo sea. Pero si es cristiano, usted debe saber que no hay nadie, no hay ningún hombre que no siendo cristiano pueda gozar más libertad que la que puede gozar un verdadero hijo de Dios. Ninguna servidumbre, o debo decir, ninguna esclavitud es tan horrible como la del pecado, de la cual Cristo libera al que cree en Él. Libera al creyente, que esclavo es de Cristo en el sentido estrictamente espiritual. ¿Cómo puede llegar a esa conclusión, hermano? La Biblia nos lleva a esa conclusión, porque hay una carta, preciosa carta doctrinal que Pablo escribió a la iglesia de Roma. Y allá en el 6:22 de este pasaje dice, pero ahora,
habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Amén. Y como resultado, la vida eterna. La vida eterna. El creyente que es esclavo de Cristo, en el sentido estrictamente espiritual, fue libertado del pecado. Su resultado es la santificación y su destino final, la vida eterna. Oiga, ¿necesitamos más para rendirnos a Cristo para salvación? ¿Qué otra alternativa se tiene? Aparte de la alternativa divina, de la gracia de Dios manifestándose para darnos libertad de pecado. No se hagan esclavos de los hombres. Llegamos así al punto número 4 del mensaje. Los versículos 23 y 24. Permanencia con Dios y libres de los hombres. Leemos en el versículo 23 de este pasaje, 1 Corintios 7. Nos hemos ido casi versículo por versículo, ¿se ha dado cuenta? Dice aquí, ustedes fueron comprados por precio. Aquí tenemos una referencia directa a esa elección divina. Déjeme apoyarme en esta ilustración. ¿Usted sabe cuántas tiendas departamentales tienen compras en las que no cierra la transacción o puede comprar el total de aquello que le gustó, ¿no? Aquello viene y le gusta y pues cuesta $300, pero usted nomás trae 50. Y le llaman como compra por apartado o algo así, ¿no? Sí compra por apartado. Puedes ir y apartar lo que te gustó. Ándele, exactamente. ¿Ya se agotó eso? ¿Ya no existe tal cosa? Bueno, entonces no va a servir mi ilustración. Bueno, pero los que se acuerdan de eso, ¿no? Layaway, así se llamaba, ¿verdad? Llegaba y decía, oye, ¿sabe qué? Me gustó este televisor. Sí, ¿cómo lo podría apartar? Y le decían, bueno, pues cuesta $700, si deja 200 se le puede apartar y tiene tantos días para venirlo a recoger. ¿Sí o no era así? Entonces ya llegaba uno, pagaba ahí, se llevaba su recibo y esa mercancía era apartada ya era puesta. Y ahí se esperaba los días que usted decía que iba a venir a comprarlo. También, ¿verdad? Ya hubo otros mecanismos, pero sí, usted podía venir y decía, ok, yo vengo ya por mi televisor y ok, pues es tanto, y pagaba el resto y ya se lo entregaban. Pero ese apartado de alguna manera anticipaba que usted iba a ser beneficiario de ese bien o de ese artículo, ¿no? Se me ocurre echar mano de ese ejemplo que no deja de ser un tanto cuanto pueril o superficial, pero estamos hablando de el hecho de que fuimos comprados por precio. El Espíritu Santo son las arras, es ese pago anticipado que garantiza que cumplido el tiempo vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, si tomamos ese ejemplo al que quise hacer referencia, que ya me confirmaron que ya no existe, yo no sabía de eso, pero... Y es que yo no me acuerdo que yo haya comprado eso cuando existía, pero sí, las féminas eran muy dadas a eso, ¿no? Porque de repente llegaba la esposa y, ¿qué crees? Que ya dejé apartado esto y esto otro. Uy, ¿para cuándo? Pues para tal fecha. Ya le hacían a uno trabajar más para poder tener para irlo a comprar. Pero el Espíritu Santo son las arras, dice la palabra de Dios ahí en Efesios. En Efesios. En donde el Espíritu Santo se deposita en el creyente como una garantía de tener la vida eterna. Cuando la transacción se cierra,
entonces habremos de gozar la vida eterna. Así que cuando en el versículo 23 dice ustedes fueron comprados por precio, vale la pena pausar ahí y meditar un poco en ese precio. ¿Cuál precio? Gracias por la pregunta. La preciosa sangre de Cristo. Ya en el 6:20 de la misma carta, la predicamos hace 3 o 4 semanas. Dice la palabra de Dios: por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales, no, este es el 21, el 20, porque han sido comprados, dice, por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró por precio. Y ese precio fue su preciosa sangre. En 1 de Pedro 1:18 leemos: ustedes saben que no fueron redimidos, es decir, comprados, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, versículo 19, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Nos ha equipado y preparado para ser libres de los hombres. En su fidelidad nunca se dio, se ha dado, se da o se llegará a dar una orden divina sin que los elementos necesarios para obedecer tales órdenes, tales imperativos no sean impartidos y repartidos de parte de Él. No me va a mandar a hacer algo para lo que no me capacite a obedecer. La expresión que acá al final del versículo 23 Pablo escribe es el imperativo negativo que habíamos citado en la introducción. Estamos en el 23. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Es que ser esclavos de los hombres implica una esclavitud pecaminosa, la cual consiste en hacerse esclavos por voluntad propia de los caminos y procederes de los hombres, del mundo y de la depravada carnalidad de este siglo malo. Esta es la esclavitud que sí habrá de ocupar y preocupar al verdadero creyente, al grado no de angustiarlo, pero sí de enfurecerlo y llevarlo a rechazar sonora y contundentemente tal esclavitud. ¿Esclavo del pecado otra vez? Menos aún, ¿esclavo de hombres por voluntad propia? ¡Jamás! ¡Jamás! Pablo se lo escribió así a los hermanos de la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, ya en Gálatas 5:1. Nosotros lo leímos ya. Déjenme citarlo. Con esta cita concluimos la homilía de esta tarde. No tiene que ir ahí. O bueno, sí, vaya ahí. Vamos a leerlo todos a una voz, porque ya es el último versículo del bosquejo. Gálatas 5:1. Si ya lo tiene ahí, déjeme oírle. Todos a una voz. Dice la palabra de Dios así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cómo nos cae eso? Está en ese capítulo 5 de Gálatas, donde Pablo le reprocha a los Gálatas: ¿quién los estorbó? Ustedes iban bien en el camino del desarrollo y del crecimiento espiritual, pero vino alguien y les estorbó, les distrajo, les desvió. El punto de partida de esa porción de la Escritura dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿No será que
no entendiendo la libertad que tenemos en Cristo, ¿no nos interesa ser libres? ¿O será tal vez que siendo libres no sabemos practicar esa libertad? Alguna vez mencioné esto como ejemplo. Dios lo está trayendo a mi memoria ahorita, así es que se los comparto tal cual. ¿Usted se acuerda de ese personaje que había sido condenado a cadena perpetua, un mexicano acá en Estados Unidos? Aldape Guerra. Condenado por las leyes de este país a la pena capital. Y después de pasar 17, 18 años en la cárcel, ya a unos cuantos meses de ser llevado a la silla eléctrica, no sé qué aspectos legaloides entraron en el juicio y el joven Aldape Guerra fue puesto en libertad, fue declarado libre. Casi la mitad de su vida había vivido esclavo, había vivido preso, pues. Y llega el día en que le dicen, ¿sabe qué? Es libre, y lo deportan de Estados Unidos a México. Y pues fue un caso muy sonado. Y hubo varias cadenas televisivas que le compraron derechos de entrevistas y todo eso, y le empezó a ir bien económicamente al joven Aldape Guerra. ¿Se acuerda de él? O nomás viene en memoria, tal vez no se acuerde usted o no se enteró. Pero aquel joven pues llegó a juntar unas buenas cantidades de dinero de parte de la ABC, de Fox y luego de TV Azteca, me acuerdo, allá en México. Todos, a ver, ven Aldape, danos una entrevista, ¿cómo estuvo todo esto? Al grado de que después de juntar algunos recursos, el joven se compró un carro deportivo. Y no había cumplido, creo que 2 semanas en libertad. Como no sabía vivir en libertad, un exceso de velocidad lo hizo estrellarse en la carretera y se mató. ¿Para eso querías tu libertad? No sabemos ser libres. Y entonces lo que hacemos es volver al pecado. Volvemos a ser esclavos de los hombres. Porque la libertad en Cristo, pues no. Cuando Pablo le escribe así a Gálatas, dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Es que parece que Aldape Guerra, el único lugar donde podía estar seguro era tras las rejas. Ahí no le iba a pasar nada. Porque en cuanto se trató de ser libre, fue y se estrelló y se mató. Esa falta de destreza de experimentar la libertad que tenemos en Cristo muchas de las veces es lo que nos impide rendirnos a Él. De verdad. Y entonces preferimos, podríamos decir, el confort de volver a la vida de esclavitud. El llamado de hoy para usted y para el que habla es que no nos hagamos esclavos de los hombres. Conclusión. La libertad del pecado no está en otra parte ni en otro alguien que no sea Cristo. Esa libertad del pecado se obtiene mediante la fe que imparte a quien desde su soberanía Él va a impartir. Mediante la posibilidad y probabilidad que esta tarde aquí es alta. Esa probabilidad de que aquí, hoy, Él le está impartiendo y dando la fe, que de ejercer, creyendo, le ha de dar la libertad del pecado que le sujeta y le mantiene cautivo en la práctica de procederes perversos, en una vida hueca y sin sentido. La libertad espiritual ya Dios la ha puesto a nuestro alcance, ya Dios la ha puesto a su alcance. Si ha podido percibir esta verdad, no vacile. Arrepiéntase de sus pecados y crea para salvación y vida eterna. Y no se haga más esclavo de los hombres.
incluyéndose usted en ese plural. Y si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.